En esta ocasión consideraremos la parábola del Hijo Pródigo, que se encuentra en Lucas 15, 11 al 32. Una parábola es una enseñanza que el Señor nos da en forma de comparación. El Señor aquí inicia la parábola diciendo en Lucas 15, 11 que un hombre tenía dos hijos. Y como veremos en esta parábola, estos dos hijos eran muy opuestos el uno del otro. Uno de ellos, el mayor, era un hijo hogareño, templado y de buenos principios. Lo que llamaríamos comúnmente hoy día un buen muchacho. No era un hijo codicioso, pero más bien controlado, ordenado y de buenos modales. Era un hijo muy respetuoso de lo que no era suyo. Y aunque su padre era muy rico, no por ello tomaba algo que su padre no le diera. Pero su otro hermano, el menor, por su parte era muy rebelde, irrespetuoso y hasta muy despiadado hacia su padre. Este hijo era callejero, impetuoso y brusco. Era muy diferente a su hermano mayor. Este hijo menor tenía sus propios planes, aspiraciones y ambiciones. Era como una bomba de tiempo a punto de explotar. Y si este hijo pudiera, no solamente tomaría unas cuantas monedas y ovejas de su padre, pero por su propia cuenta y ambición le arrebataría todo lo que su padre poseía si le fuera posible. Vayamos pues a esta preciosa parábola. En primer lugar encontramos la petición del hijo menor. Lucas 15:12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y en este punto me adelantaré a decir que este hijo menor te representa a ti y a mí. Ese hijo rebelde eres tú. Y aunque casi siempre nos gusta sentarnos en la mejor silla de la mesa, en esta ocasión nos corresponde la silla del hijo menor, que representa al vil y perdido pecador, como nacimos tú y yo. El hijo menor no solo era codicioso, pero además muy atrevido e irrespetuoso. Y fue a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame, le dijo. No presentó a su padre una causa o explicación por su petición arrogante, ni mucho menos suplicó, pero indecorosamente reclamó la parte de los bienes que le correspondían. Como un ser tosco e inculto, pasó por alto aún lo establecido por la ley judía para la repartición de bienes y herencias, porque de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, 16 y 17, el hijo menor podría recibir solamente una tercera parte de la herencia, pero era el padre el que llamaba a los hijos para la repartición de la herencia, y no el hijo. Y mucho menos un hijo menor debería pedir su parte de la herencia mientras su padre aún vivía. Pedir así una herencia era un acto de desprecio y de falta de respeto hacia su padre. Era como pedir la muerte misma de su propio padre para poder tomar lo que le correspondería. He aquí la puerta de entrada al camino de la miseria, la desgracia y de toda vil ruina, cuando llegamos a pensar que merecemos más de lo que Dios ya nos ha dado. Como podemos ver, este hijo menor estaba cansado y fastidiado de tener que seguir la dirección de su padre. Deseaba estar libre, no que fuera a encontrar una verdadera libertad, pero libre de la dirección y el gobierno de su padre. Lo que buscaba este hijo menor no era irse de casa solamente, pero ante todo alejarse de toda autoridad de su padre. Y ahora estaba a punto de conocer, no la libertad, pero la total esclavitud que en el pecado pronto encontraría. Como la oveja ciega y terca, rodeada de praderas verdes, que ansía salir de su corral para probar las migajas de las hierbas secas junto al despeñadero de la muerte. Esta es la raíz del cáncer del pecado, que el pecador no quiere la dirección de Dios en su vida. Huye del señorío y de la guía de Cristo Jesús, como nos dice Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El pecador busca una religión, cualquiera que sea, para simular que busca a Dios y que Dios está con él. Pero en la realidad de su vida, entre más lejos se encuentre y se aparta de Dios, él cree estar mejor. La peor desgracia y miseria de un pecador es el no querer tener a Dios dirigiendo su vida. Este hijo menor estaba cansado de escuchar la voz de su padre, aborrecía sus palabras y ya no quería tener nada que ver con él. Y así es con todo perdido pecador hoy día. No solamente desea estar lejos de Dios, pero aún más aborrece la dirección de Cristo Jesús en su vida. El vil y perdido pecador quiere reinar por sí mismo, quiere ser libre para hacer todo lo que su mente carnal y pecaminosa desea, y no lo que Dios quiere. Y este hijo menor estaba dispuesto a hacer todo eso, abandonar su propia casa con tal de no tener a su padre cerca de él. Vemos también que este joven era autosuficiente, confiaba en sí mismo, creyó que con su herencia y su dinero podría hacer todo lo que él quisiera, y hasta creyó que podría hacer mejores negocios que los de su padre. Hace algunos años conoció a un padre en Estados Unidos que era rico, y estando aún vivo dejó todos sus bienes, negocios y posesiones a su hijo, que esperaba ansioso el poder tomar el control de los negocios de su padre. Pero ese hijo no oía consejos y quiso hacer las cosas muy diferentes a como las hacía su padre, y pronto
pronto se acabó todo y se fue a la ruina. Y en segundo lugar encontramos la respuesta del Padre bondadoso. Lucas 15:12 dice que les repartió los bienes. El Padre bondadoso hizo cálculos, midió sus terrenos, contó sus ovejas y sus vacas y juntó todo su dinero. Y cuando terminó de dividir la herencia, dio la parte que le correspondía al hijo menor. El Padre compasivo, después de rogar infructuosamente a su hijo menor a reconsiderar el no marcharse de casa, le dio su parte de la herencia. Al hijo mayor, al primogénito por ley, le tocaba el doble de la porción de la herencia, aunque por su lealtad y permanencia en servicio, su padre más tarde le dijo: todo lo mío es tuyo. Y así es con el Señor. Él es el proveedor de todos. Él es quien da y provee a todo ser viviente. Le da tanto al hijo que es ordenado y fiel, como al que es brusco y tosco, al justo como al injusto. Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Así que una vez que el hijo menor recibió su parte de la herencia, tenemos en tercer lugar la huida catastrófica del hijo menor. Lucas 15:13 nos dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor, tan pronto como pudo juntar todo lo que era suyo, se marchó lejos. Él no solo quería salir de casa, pero él quería huir lo más lejos posible de la presencia de su padre. Y esto es exactamente lo que el pecado hace desde la rebelión de Adán y Eva, cuando después de pecar se escondieron y trataron de alejarse de la vista y de la misma presencia de Dios. Desde ese día, todo ser humano que ha nacido por naturaleza heredada busca vivir lo más lejos que pueda de Dios, donde, como este hijo pródigo, no pueda ver ni oír a su Creador, y donde pueda hacer lo que mejor le parezca y dar rienda suelta sin restricción a todo lo que su alma desea. El hombre sin Cristo Jesús busca complacer todos sus deseos y apetitos carnales, todos sus antojos, busca satisfacer todos los deseos de sus ojos. Si ve con codicia y lujuria, no se conforma, ahora quiere tocar, y si toca no se llena, ahora quiere tener, y si no puede tener, roba, miente, mata, adultera, esconde, y si después de esto le va mal, hasta se enoja contra su Creador y lo culpa por su miseria. Y ahora este hijo estaba en esa dirección, rumbo a gastar todo lo que tenía, no solo su dinero, pero aún su juventud, su fuerza, su vigor, y lo peor de todo, iba a gastar su misma alma al servicio del pecado. Y una vez cuando el pecador hace eso, no toma mucho tiempo para que la miseria llegue, como vemos en cuarto lugar. La miseria que encontró el hijo pródigo, como nos dice Lucas 15:14, y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vivir sin Cristo Jesús es malgastar tu vida al servicio del pecado, es gastar tu vida entre la inmundicia, los desperdicios y la basura del pecado, es tirar lo mejor de tu vida al pozo de la perdición. En el versículo 13 dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y en versículo 30 nos da aún más luz y nos dice acerca de cómo lo hizo, gastando su dinero y sus bienes en rameras, placeres y vino. Y finalmente en versículo 14 nos dice que gastó todo, y cuando todo lo hubo malgastado, dice el versículo, no le quedó absolutamente nada. Bueno, sí, solamente las cicatrices de la miseria que el pecado deja. Quizás en este punto tú dices: pero yo no soy como ese joven, yo no soy así de malo. Pero el Señor te dice que si Cristo Jesús no es en este momento el Señor y Salvador que dirige tu vida, tú eres exactamente como ese hijo perdido. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ese todos nosotros tiene tu nombre incluido allí. Posiblemente tú ni siquiera conoces un bar o una cantina, y quizás tampoco caminas en adulterios, ni fornicaciones, ni en vicios como lo hizo este hijo pródigo. Quizás ni vino tomes, pero ¿qué tal tu corazón lleno de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia, centrado en ti mismo, el ídolo del yo reino? ¿Qué tal el pecado de ser esclavo de cualquier otra cosa y no un servidor de Cristo Jesús? ¿Qué tal el ojo perverso, o la lengua corrupta, o la mente que maquina pensamientos inicuos? ¿Qué tal ese corazón lleno de codicia o envidia, o ese rencor que te consume por dentro, o esa grave ofensa que te está comiendo en vida y que no puedes perdonar? Como puedes ver, no toma mucho tiempo para que la miseria llegue cuando el pecado reina. El dolor, el llanto y las lágrimas son puntuales visitantes del alma que transita gobernada por el pecado, lejos de la voz de Dios, lejos de la salvación y dirección de Cristo Jesús. ¿Cuánto toma destruir una vida? Nada.
es rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Tomó al hijo pródigo un solo viaje, tirar toda su vida a la perdición. Toma años construir una casa, pero destruirla y demolerla no toma mucho tiempo. Proverbios 11:2 dice: después de la soberbia viene la deshonra, la caída, la destrucción. ¿No quieres a Cristo Jesús dirigiendo tu vida? Tu caída está muy cerca, te aguarda y espera en la esquina. Está más cerca de lo que tú piensas. El pecado destruye y destruye muy rápido. Así es con el pecador sin Cristo Jesús. Como dice Eclesiastés 9, un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye muy rápido todo lo que Dios le provee. Años de juventud, recursos, talento, tiempo, oportunidades, todo lo tira a la perdición en un momento. Y así es con el hijo pródigo. Pronto llegó la miseria. El versículo 14 dice que vino una gran hambre y comenzó a faltarle. La destrucción que trae el pecado no es pequeña o breve, pero grande y devastadora. El pecado trae miseria en todos los aspectos, pero ante todo trae la miseria de una vida sin Dios, en total y completa soledad. El pecado y la miseria siempre van juntas, caminan de la mano, son como hermanas inseparables. Donde quiera que el pecado reina, la desgracia y la miseria abundan. Y así nuestro versículo nos dice que cuando todo lo hubo malgastado, esto es cuando se acabó todos sus recursos, porque aún sus amigos se acabaron, todos se marcharon. Este hijo menor había salido de casa con sus bolsas llenas de dinero, pero ahora ya no le quedaba nada, pero solamente migajas y una terrible miseria y soledad. Pero lo más grave de la historia aquí no es que se acabó todo su dinero, pero es que se quedó sin Dios, sin Señor, sin Salvador. Y esa es la peor ruina en que un hombre se puede encontrar. Y así la necesidad llegó y comenzó a faltarle. Ya no tenía ni siquiera para comer. Y así es con el pecador que vive sin Cristo Jesús. Pronto te darás cuenta de que todo te comenzará a faltar. La gente alrededor de ti partirá, tu familia, tus amigos, las cosas que tienes, aún tu cuerpo se gastará. El gozo y el placer que te dieron las cosas materiales se desvanecerá y muy pronto te quedarás solo, muy solo. Y como el hijo pródigo, también a ti comenzará a faltarte la paz y el gozo que el hijo pródigo rechazó en la casa de su padre. Si rechazas el único pan verdadero que satisface el alma, Cristo Jesús, que te dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lucas 15:15 continúa y nos dice que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El pecado había llevado a este hijo pródigo a la ruina total y tuvo que llegar hasta lo más despreciable y vergonzoso. Buscó trabajo, pero no encontró. Buscó lugar donde morar, pero nadie le abría la puerta. Y tuvo que ir y arrimarse a donde ningún judío devoto de su ley se acercaría. A un hombre que no le pagaría nada, pero a cambio de apacentar sus cerdos le permitiría un lugar donde estar. Para los judíos, los cerdos representaban lo más inmundo e impuro que puede haber. Y ahora este hijo pródigo, aunque fue recibido para apacentar los cerdos, al final no sería él el que apacentaría los cerdos, pero los cerdos terminarían alimentándolo a él. Al final terminaría comiendo peor que los mismos cerdos y oliendo más sucio que ellos. Era tanta el hambre y la necesidad que vino sobre aquella provincia que los cerdos se devoraban lo poco que les daban y ni siquiera los desperdicios o las algarrobas de los cerdos le tocaban. Al final del día, los cerdos comían mucho mejor que él. Este hijo pródigo encontró al final de todo lo que tanto había buscado, porque en su búsqueda de trabajo no fue enviado a apacentar ovejas, vacas o camellos, pero al final de todo encontró lo que desde el principio había buscado al salir de la casa de su padre. Esto es la inmundicia del pecado, la corrupción de la rebelión, la vergüenza de la arrogancia, el lodo putrefacto de la autosuficiencia y el estiércol del deseo por lo carnal y lo terrenal más que de Dios. Eso había tanto buscado y finalmente eso encontró. Isaías 3:11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y Gálatas 6:7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquel hijo pródigo, como todo aquel que rechaza a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se entregó a lo más inmundo, a lo más vergonzoso, al lodo del pecado. Y ahora él mismo se convirtió en lodo, estiércol y suciedad. Apacentando los cerdos se convirtió en uno de ellos. El lodo y el estiércol sobre todo su cuerpo no dejaba reconocer su rostro. Había llegado tan bajo que ahora era peor que los mismos cerdos, porque los cerdos comían algarrobas, pero él ni siquiera algarrobas alcanzaba, como nos dice Lucas 15:16.
16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuán degradante y destructivo es el pecado. En tan poco tiempo te lleva a lo más vil y a lo más miserable. En no muchos días este joven pasó de ser un hijo preferido de su padre a un amigo favorito de vagabundos en la calle, y de allí a ser un ignorado y miserable mendigo cubierto de estiércol. Y así es con el pecado, te desfigura. Naces pecador, pero el pecado te convierte aún más en un ser irreconocible. En ese punto nada ni nadie te puede ayudar, pero solo el poder y la gracia de Cristo Jesús. Y en quinto lugar tenemos el retorno del hijo pródigo. Lucas 15, 17 al 19 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El versículo dice: y volviendo en sí, como si hubiese estado fuera de sí, sin el buen uso de su mente, como un desquiciado y de entendimiento desenfrenado, volvió ahora en sí, regresó. Y así es con la misericordia de Dios. Puede alcanzar aún a aquel que está cubierto totalmente hasta los ojos por el lodo y la inmundicia del pecado. Si desde allí vuelves en sí y reconoces tu transgresión y tus pecados por haber sido un rebelde y vil pecador contra el Dios que te creó, y si desde allí clamas con todo tu ser a Dios y a Cristo Jesús, Él puede salvarte y rescatarte del fondo del lodo de la perdición. Puedes tú también en este momento, como el hijo pródigo, estar hasta el tope por tus pecados, inundado completamente de una vida de transgresión y rebelión. Puedes tú también ser el hombre más malo de tu casa o de todo tu pueblo. Pero si desde allí reconoces tu pecaminosidad y te arrepientes ante Dios y crees con todo tu corazón en el Señor y Salvador Jesucristo, Él te salvará. Recuerda que aquel ladrón arrepentido en la cruz, mientras aún podía respirar, aún tenía la oportunidad del arrepentimiento y de obtener la salvación de Cristo Jesús. Y así lo hizo, y el Señor le salvó. Como podemos ver, lo que llevó al retorno al hijo pródigo fue la destrucción y miseria que produce el pecado. Y como este hijo pródigo, tú también vuelve en sí y piensa, abre tus ojos y mira a dónde te ha llevado el pecado. Y sin lugar a duda, detrás de cada vida destruida está la terrible garra enterrada del pecado. Detrás de cada hogar destruido, detrás de cada matrimonio despedazado, detrás de cada ofensa, insulto, herida o decepción, detrás de cada palabra punzante, detrás de cada deseo o sentimiento malicioso, está la marca del pecado perverso. Piensa, vuelve en sí, saca cuentas y mira a dónde te ha llevado el pecado. El hijo pródigo en este punto también recordó la bondad y la misericordia de Dios que abundaban en la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros pensó? No algunos, pero todos los que están en la casa de mi padre están mejor que yo. Y siendo tan solo sirvientes, no solamente tienen provisión y bienestar, pero la tienen en abundancia. Y yo aquí perezco de hambre. Y así es con Cristo Jesús. Lo que el pecado te promete: deleite, satisfacción y gozo, pero en lugar de eso te da ruina, miseria y destrucción. Pero Cristo Jesús te puede dar el verdadero gozo y bienestar que tu alma necesita y dártelo en abundancia. Juan 10:10 dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El hijo pródigo pensó: y yo aquí perezco de hambre, y si no retorno urgentemente, moriré. Es hasta que comprendes y entiendes con todo el ejercicio de tu mente que el pecado mata y destruye, y que lo más grave aún es que puede condenarte eternamente si no te levantas y vas con urgencia a los pies de Cristo Jesús para que Él te perdone y te salve. Mientras no comprendas la gravedad del pecado en tu vida, no verás la necesidad y urgencia que tu alma tiene de la salvación de Cristo Jesús. En Lucas 15:18 dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre. Ahora este hijo estaba decidido y determinado a abandonar la provincia del pecado en que había vivido e ir a su padre, porque había en su ser un verdadero arrepentimiento. Hubo un cambio total en su manera de pensar hacia el pecado. Ya no le interesaban los placeres de la carne o las tentaciones de la vida de pecado, pero más bien ahora las aborrecía, porque era eso lo que lo había llevado a pecar y a ofender gravemente contra su padre y a destruir su vida misma. Ahora tenía hambre y sed
pero no más del pecado, pero de una vida apartada del pecado y dedicada al completo servicio de su Padre Celestial. El hijo pródigo arrepentido no solamente reconoció sus pecados, pero creyó con todo su ser que en la casa de su padre abundaba la misericordia divina, suficiente para perdonarle y salvarle. Por gracia divina había ahora en el corazón del hijo pródigo el arrepentimiento y la fe verdadera necesarias para alcanzar el perdón que su alma necesitaba. Lucas 15, 20 y 21 dice: y levantándose vino a su padre. De nada sirve lamentar tu condición de perdido pecador si no te levantas y vienes a Cristo Jesús. El hijo pródigo fue a su padre y confesó su pecado y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Soy culpable de haber hecho tanto mal delante del Dios del cielo y delante de ti. El perdón exige el reconocimiento de la culpabilidad. No soy digno, dijo, no merezco que me recibas, no merezco ni siquiera que me consideres tu hijo, tan solo hazme como uno de tus jornaleros. Y finalmente tenemos en sexto lugar la recepción en casa. Lucas 15:20 dice: y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y en el versículo 22 al 24 continúa: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos el tierno y compasivo corazón de Dios hacia el vil pecador, su anhelo intenso de que el pecador vuelva de su mal camino hacia él. Este correr de Dios hacia el hijo perdido nos recuerda el anhelo urgente de Dios por la salvación de los pecadores. Se compadeció, lo abrazó con los brazos de la abundante gracia divina, con los brazos de la infinita misericordia de Dios, con los brazos que perdonan todas nuestras rebeliones, como dice en Salmo 108:4, porque más grandes que los cielos es tu misericordia. Cuando a este hijo pródigo ya nadie le prestaba atención y nadie quería recibirle en su hogar, con un aspecto inmundo y despreciable, cuando ya nadie se fijaba en él, pero ahora humillado y arrepentido venía su padre, el cual le recibió y se echó sobre su cuello y le besó. Y así como fue de abundante la rebelión de su hijo, mucho más abundante fue el amor y la misericordia y el perdón que su padre le dio. Y aunque aquel hijo pródigo aún traía el lodo y el estiércol sobre su cuerpo como cicatrices del pecado pasado, y aún venía vestido no con ropas, pero con garras viejas, pero por dentro ya era un hombre nuevo, que aún antes de terminar con su confesión sincera, el amor de su Padre Celestial le cubría completamente con la gracia del perdón divino, haciéndonos olvidar la inmundicia del lodo del pecado en contraste con la abundancia de la misericordia salvadora de Dios. Y recibiéndole más que a un hijo, ordenó quitarle las garras viejas y ponerle no cualquier ropa o vestido, pero el mejor vestido, el vestido principal, el más distinguido, porque así es con la misericordia de Dios, cuando el perdido pecador se arrepiente y se vuelve de su mal camino hacia el Señor, porque mi hijo muerto era y ha revivido, dice el versículo 24, se había perdido y es hallado. Finalmente, muy querido amigo, ¿dónde te encuentras tú este día? Quizás eres como el hijo pródigo que has estado muerto y en una vida de rebelión y pecado contra tu Creador. O quizás eres como el hermano mayor que, aunque parecía que era mejor, pero también estaba perdido en celos y detrás de una vida de moralidad religiosa y no de gracia, bondad y misericordia para recibir y perdonar al vil pecador que retornaba a casa. ¿Has vuelto en sí como el hijo perdido que volvió en sí para reconocer la terrible ofensa que has cometido toda tu vida contra el Padre Celestial? ¿Has entendido que si no te arrepientes con todo tu ser y crees en Cristo Jesús urgentemente como tu Señor y Salvador, también tú lo perderás todo? Y lo peor de todo, perderás la oportunidad de la salvación eterna que tu alma urgentemente necesita. Pero debes también volver en sí y entender que Dios es clemente y compasivo y que Él anhela la salvación del pecador, y por esa razón envió a su Hijo amado, a Cristo Jesús, a morir en lugar del pecador, y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si aún no lo has hecho así, ¿por qué no doblar tu rodilla en este momento y ponerte a cuentas con el Señor en confesión y verdadero arrepentimiento? No seas peor que el hijo pródigo y endurezcas tu corazón. Que el Señor te bendiga.